en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. El punto 19 del orden del día, del extenso orden del día que se abordó el pasado lunes 14, planteaba expresamente... ¿Está tomando el té? Planteaba expresamente que el señor Sergio Santana elevó proyecto de resolución solicitando se declare de interés municipal el reconocimiento de Enrique Guerrero, Carlos Horacio Ponce de León y Roberto Omar Garay, hijos legítimos del partido de Navarro. Fue el expediente 4295/22. Invitamos a Sergio para hablar de esta cuestión, para conocer además las características de esto, del reconocimiento del que se habla. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, Alfredo, buen día a vos, a todo tu equipo y bueno, y a toda la comunidad que siempre está del otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo va? Bien. O sea, siempre con este objetivo que nos hemos puesto un grupo de vecinos y vecinas de Navarro, que es seguir reflexionando con intenciones de aportar a la construcción de la memoria. Así, como bien lo hemos expresado muchas veces, sentíamos que en Navarro había un aspecto del cual no se hablaba mucho, que eran los años de la dictadura militar, que era derechos humanos, y que era inclusive hoy hablar de 3 vecinos de Navarro, que hasta el día de hoy o hasta estos días que hemos empezado a reconstruir su historia, no existían en la historia de Navarro. Destacado más que nada Enrique Guerrero, que digo destacado, los otros 2 vecinos también fueron víctimas del terror de Estado. Ponce de León y Garay fueron asesinados en la ruta por controles militares, y se destaca Enrique Guerrero porque Enrique fue secuestrado de su vivienda y sigue desaparecido al día de hoy. Enrique era un trabajador rural que nació en la localidad de Las Marianas. Ya que yo estuve viviendo en Las Marianas, de hecho Lorenzo está tomando el té del otro lado de la puerta, y Lorenzo nació en Las Marianas, mi hijo. Y bueno, nos tocó mucho de corazón porque en Las Marianas ya se comentaba que había un marianero que había sido desaparecido, pero muchos datos oficiales no teníamos. Y también es muy simbólico Las Marianas para nosotros, porque allí vive Alcira, que es una de las vecinas que forma parte del grupo. Ella es una vecina que hace 25 años que vive en Las Marianas, es la esposa del doctor Maillier. Bueno, ella estuvo exiliada en Europa, ella fue víctima del terror de Estado, el papá de su primera hija, Natalia, que de hecho sigue viviendo en Francia, si no me equivoco, se tuvo que exiliar, fue uno de los cientos de miles de argentinos que debieron exiliarse, y bueno, por eso justamente nos toca mucho el corazón que Enrique, al descubrir que Enrique no solo era hijo de Navarro, sino que era hijo de Las Marianas, y bueno, y por eso este año una de las acciones fue presentar el proyecto de ordenanza, proyecto de resolución en el Consejo Deliberante, que un poco lo que hacemos con este proyecto es poner en la voz de la comunidad este tema. Lo que siempre tenemos la intención es las acciones que llevamos a cabo, es de alguna manera que se hablen de estos temas, que es como construimos nuestra memoria colectiva, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y qué es puntualmente el reconocimiento? ¿O ustedes piden que se los reconozca como hijos legítimos del partido de Navarro? Sí, el proyecto de resolución es un proyecto que declara de interés municipal el reconocimiento de estas personas. Como tal. Como tales, sí. Como hijos de Navarro ellos 3 figuran, hay un listado que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en su momento, de las personas que sufrieron el terror de Estado, de distintas formas, y en ese listado están ellos 3, y en ese listado figura dónde nacieron y dónde murieron, y por eso mismo es que de ahí tomamos el dato oficial que nacieron en Navarro, más allá de que... Perdón, Sergio, yo de Guerrero y de Garay tengo pocas referencias, sé más o menos la historia, pero me consta que Carlos Horacio Ponce de León, 2 cosas: nació en Navarro, es reconocido como un hijo legítimo del partido de Navarro, porque acá se lo reconoce, pero lo que no está comprobado es que haya sido asesinado. Digamos, yo lo admiro, creo que sí fue asesinado, pero esto está en la justicia. Bueno, ahí caemos al tema de la justicia, que es un tema que hemos hablado vos y yo bastante, que creemos que la justicia es lo que hace la justicia, ¿no? El poder judicial en la Argentina, y verdaderamente
la justicia no es lo que hace el Poder Pero Judicial. es lo que hay. Claro, bueno, pero no, eso no quiere decir que sea la verdad. Por eso es memoria por verdad y justicia. Por ejemplo, está recontra comprobado, y si no, que abran los archivos del Ejército, que por Campo de Mayo pasaron 5.000 personas. También está recontra comprobado, nadie tiene que comprobar, que se han recuperado infinidad de pibes y que hay casi 400 adultos de nuestro país que hoy en día tienen una identidad falsa porque fueron... Todo bien, pero a ver, hablemos de Ponce de León, porque ¿qué es lo Sí. que yo sé? La familia de Ponce de León es creyente en la causa, es decir, reconoce, todos pedimos que se haga justicia, pero no está expedida la justicia, hay que respetar eso. Sí, yo lo respeto, pero no lo respetás. ¿Por qué no lo Porque respeto? estás diciendo que... No, yo lo respeto porque no voy y le tiro una piedra a la justicia. Estoy diciendo que la justicia, lo que hace la justicia es injusta y lo sabemos todos. Si vos querés defenderla, defendela. Yo no defiendo la justicia, Pero- defiendo la institución justicia. Yo no estoy cuestionando la institución justicia. ¿Cómo no? No estoy cuestionando, estoy diciendo, si querés la cuestionamos y si querés hablamos un rato largo de la infinidad de cosas que la justicia no hace, infinidades, pero no es la charla que me invita acá. La charla es hablar de la construcción de la memoria de Navarro, de que hablemos de lo que fueron esos años para Bueno, Navarro. yo justamente digo, Carlos Horacio Ponce de León es un hijo legítimo de Navarro, reconocido como tal. Perfecto. Yo entiendo que sí, que puede haber sido víctima que puede haber sido asesinado, pero hasta que la justicia no lo diga no lo voy a tener como tal. Bueno, eso son los principios de cada uno, ¿no? Sí. Mi principio es que ante la infinidad de injusticias que hay en el mundo, prefiero tomar mi posición y cuestionar la injusticia. ¿Por qué? Porque justamente hoy lo que hacemos con el 24 de marzo es hablar de derechos humanos, ¿no? Y es parte del derecho, de uno de los derechos, el derecho a ser libre, el derecho a vivir en paz. Justo recién venía escuchando, antes de venir para acá, estaba escuchando a Víctor Jara, el derecho a vivir en paz, un lindo tema que estaría bueno pasar en la radio. Y así miles de derechos, ¿no? Bueno, justamente la justicia no garantiza nuestros derechos, no garantiza la mayoría de los derechos de la mayoría de las personas de este país. Entonces, por eso no me enrosco en la justicia, me parece más importante para la comunidad que sigamos construyendo la memoria en este sentido, ¿sí? Que, por ejemplo, o sea, vos me acabas de decir que te parece que fue asesinado Ponce de León, vos Sí. sos más grande que yo, sabés mucho más de la historia de él que Sí. yo. La Lo conocí familia, personalmente. bueno, la familia creo que lleva a cabo, hay familiares Son que querellantes. son querellantes de la Sí. causa, bueno, así también está el mismo caso es con Florial Avellaneda, con el vecino Raúl Arcich, que no cumplió su condena, porque no No cumplió su tiene nada condena. que ver una cosa con otra. No, es lo mismo, la justicia lo que Desde hace tu la mi- justicia desde no es la tu- verdad. Desde tu mirada. Lo que hace la justicia no es la verdad. Desde es lo- tu mirada. Claro, sí, es de mi mirada, porque la justicia, ¿Y por qué no respetas la mía? yo la respeto, No, Alfredo. no la respetas. ¿Por qué no la respeto? ¿Por qué no? Porque justamente hablas, te exacerbas y justamente hablas desde un lugar de descalificación de la justicia. Yo no puedo descalificar la justicia. Pueden no gustarme muchas cosas. Pero bueno, como no nos ponemos de acuerdo, prefiero que vos hables de tu tema. Te dejo libre para que lo hagas. No, o sea, me parece que el tema central no es la justicia, que me parece que el tema central acá son los derechos humanos. Dale. Por eso No es los derechos humanos, el tema central es el proyecto. No. Ahí Yo- está, ¿ves? no. Así que vos venís el a hablar proyecto- del proyecto, pero podés hablar de los derechos humanos y yo hablo del proyecto, pero no puedo hablar de la justicia. Bueno, a vos te incomoda el tema, por eso No te me puedo decir, incomoda a mí. si querés, llamá a quien No me incomoda a mí. quien charló no de me la incomoda. producción y yo hablé de hablé de hablar del, Bueno, del dale, 24 te de marzo, no del escuchamos, te proyecto. escuchamos, bueno, te Si escuchamos. vos querés que yo hable solo de... Te escuchamos. Dale. No, si te digo, pero nosotros, lo central en este tema son los derechos humanos. No es el proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, porque el proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante es una de las acciones que llevamos a cabo para que en Navarro estemos hablando de este tema y que salgamos de esta incomodidad que genera hablar de este tema, porque genera incomodidad. Y nosotros cuando hablamos de derechos humanos nos posicionamos con respecto a la violencia, por ejemplo, ¿sí? Nos posicionamos, no estamos de acuerdo con la guerra, porque fue parte de ese tipo de violencia, ¿sí? De gente matándose entre gente, porque son humanos matándose entre humanos. Hoy estamos en un momento en que la coyuntura del mundo llevó a que hablemos de la guerra, por lo de Ucrania, por Putin y toda la bola, ¿no? Pero hace mucho tiempo que hay guerras que se están llevando a cabo, que se llevaron a cabo, dentro de los países, fuera de los países, entre los países. Es todo parte de la misma posición violenta para resolver las cuestiones entre personas. Desde tu interpretación. Claro, seguro, sí, desde mi interpretación. O sea,
Con vos compartimos mucho del trabajo, somos colegas, tenemos cuestiones que pensaremos igual, no sé, si nos ponemos a hablar de la basura estamos de acuerdo que es un problema que tenemos que resolver. Hay otro tema que no estaremos tan de acuerdo, ¿entendés? Pero siempre hablando y construyendo de esta forma el pensar de la comunidad, porque nosotros, vos y yo estamos hablando ahora, pero acá está tu equipo escuchándonos, está la comunidad que escucha tu radio escuchándonos, y en eso hacemos que todos reflexionemos al respecto. Y esa es la intención de cada acción que llevamos a cabo cada 24 de marzo. Empezamos incipientemente haciendo... Así lo dice la norma que establece el 24 de marzo. Es una jornada de reflexión, justamente. Justamente. Coincido. Más allá de que a veces nos incomode más o nos incomode menos el tema. Porque a mí no me incomoda el tema. A mí me incomoda, ya sabes que me incomoda. Que tengamos la diferencia de lo que es la justicia. Claro, nada más. Bueno, bueno. Ni siquiera me incomoda, te doy mi punto de vista. Claro, bueno, está bien. Mi punto de vista es este. Está mi punto de vista es que parte de la construcción de la memoria, o si no todo, es que la comunidad hable del tema, reflexione, que nos pongamos de acuerdo, que cada uno ponga su mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado... Pero yo quiero poner mi mirada y vos no me dejás. ¿Cómo que no te dejo? Yo te dejo. Vos decís, si estamos charlando, decís porque lo que vos quieras. me decís que no, que la justicia es esto, que no. No, yo te dejo, ya escuché, ya hablamos varias veces del tema de la justicia. Vos tenés tu posición con la justicia, que si la justicia actúa o no actúa o toma determinación, esa es la verdad. Para mí esa no es la verdad. Y bueno, y ahí tenemos una percepción distinta. ¿Viste como hay una imagen muy interesante en las redes sociales siempre del 6 y el 9? Yo te digo, no, esto es un 9, vos me decís, no, es un 6. Bueno, es una cuestión de la perspectiva de cada uno. Mi perspectiva, con mi historia, desde mi formación, me dice que está lleno de injusticias. La justicia, hay un poder judicial, con jueces, con abogados, funcionan algunas cosas, otras no, ¿sí? Pero bueno, eso no es, para mí no es la justicia, es una cuestión de perspectiva. Ahora, nosotros aprovechamos este espacio para hablar de la memoria, por la verdad, de la justicia. No, para estar mirando lo que pasó en el pasado y decir, bueno, sí, también es importante, pero para construir la realidad que vivimos hoy. Hoy hay infinidad de derechos humanos que son violados, vulnerados, como se dice formalmente, lleno. Lleno de injusticias, derechos vulnerados. Sí, el derecho vulnerado de un niño que no tiene alimento es un derecho... No, por eso es lleno de derechos vulnerados. Sí, cuando un derecho vulnerado para mí es injusticia. Que un niño no tenga para comer es injusticia, que no sé, que la cantidad de barbaridades que habitualmente nos toca difundir está lleno de injusticia. Pero lo puntual es cómo construimos nuestro pensar. Hay un debate constantemente, que está bueno hablar de este tema en este marco, sobre los derechos, ¿no? Hay una posición muy marcada en este país que es, no, si vos, donde empieza un derecho alguien lo tiene que pagar, ¿viste? Esa cosa de que si vos tenés derecho yo lo tengo que pagar. Pero los derechos no son solamente económicos, porque por ejemplo, yo agarro como está pasando hoy, 60% de los pibes del país bajo línea de pobreza, mal comido, mal educado, mala vivienda, enfermedad, terminan yendo al hospital, todo eso que son derechos vulnerados, que está bien, nadie los paga, porque al final nadie los paga y los pibes están ahí muriendo de hambre. Como nadie los paga, eso es una bola de nieve que nos rebota directamente, porque vos y yo y todos sabemos que si vos tenés todos los pibes que no van a la escuela, que no comen, que lo único que tienen al alcance es el delito, el narcotráfico y todas las posibilidades que aparecen por ahí, que son las posibilidades negativas de la sociedad que vivimos. Si a ese pibe, en vez de dejarlo en esas condiciones, le das los derechos que corresponden, como por ejemplo que vaya al comedor. Hoy los comedores de nuestro pueblo solo aceptan pibes si están en situación de vulnerabilidad social. O sea, solamente aceptan pibes que no tienen para comer en la casa, ¿sí? Y no alcanzan. Así, hay pibes que no tienen para comer en la casa y los comedores no alcanzan. Y eso pasa hoy en nuestro pueblo. Y eso es un derecho vulnerado y eso es una pelota que nos rebota, porque son pibes que después cuando tienen 20 años, como pasa hoy en Navarro, hay un montón de pibes de nuestros barrios que están presos hoy, de 20 a 22 años, un montón. A muchos los conozco porque yo soy de esos barrios, mi familia de esos barrios, y están presos. Y sé muy bien, y los conozco de pibes, y sé que eran personas, que son personas. O sea, sé muy bien que lo que les pasó es la ausencia de un montón de derechos.
Por eso hoy 24 de marzo, reflexionando sobre lo que pasó en los años 70, miramos la realidad y decimos todos estos derechos vulnerados, porque antes de la dictadura el Estado era otro. Inclusive hoy estamos en un Estado de derecho supuestamente, que desde mi mirada lo que están haciendo quienes gobiernan hace rato, lo que están haciendo hace rato es destruir el Estado de Derecho. Cada vez se avanza en deteriorar más el Estado de Derecho. Se va mucho más allá que todo, es una cuestión de la sociedad en su conjunto, de la clase dirigente, de la política, de los gobiernos. Claro, pero se instaló y se enquistó en aquellos años con mucha violencia. Porque la desaparición es una de las peores torturas. Porque falleció mi mamá. Yo tuve la oportunidad de hacer el duelo, con el velorio, con el entierro, con la posibilidad de despedirme de esos restos. Bueno, 30.000 personas no tuvieron esa posibilidad, y eso es una tortura colectiva enquistado en una generación de una manera muy violenta. Y lo que más... Vos sabés dónde empezó la violencia, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo con la violencia, Alfredo. No, pero vos sabés dónde empezó la violencia en la Argentina. Sí, ¿cuándo? ¿Cuando llegó Colón? ¿Cuándo? No, sí. En esta etapa de los últimos 50, 60 años. Es una continuidad. ¿Cuál fue el primer acto de violencia? Para vos, ¿cuál fue? La muerte de Aramburu. Bueno, está bien. Pero antes ya le pasó lo mismo a esa familia que a la familia de los desaparecidos. Bueno, ya venían de antes cagándose a tiro, perdón por la expresión. Porque en este país. En el Cordobazo. En este país por todos lados. ¿Qué hecho? En todo lo que pasaba en esa sociedad. Porque en esa sociedad se resolvían a los tiros las cosas, no como ahora que pensamos bastante distinto, pero estamos charlando, ¿entendés? O sea, en ese tiempo se resolvían a los tiros. No estoy de acuerdo con que se resuelvan a los tiros, no estoy de acuerdo con las armas, me parece que las armas son un error de la humanidad. Entonces, por eso te digo cuando vino Colón, porque esta tierra y este país que tenemos se fundó a fuerza de sangre. Sí. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Bueno. Vos estás hablando puntualmente de un hecho histórico, de un tiempo histórico, que fue consecuencia de un hecho histórico también que arrancó. Bueno, pero son miradas, está todo bien. Seguro, sí, la muerte de Aramburu también llegó a la muerte de Aramburu de una forma, ¿no? Porque si vos y yo, por ejemplo, para mí la violencia empieza así, vos y yo empezamos a pensar distinto y nos enroscamos uno con el otro, ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ahí lo tenés a Putin y a Ucrania matándose a tiro. Y lo tenés a Cristina y a Fernández. Sí, lo tenés a Israel y Palestina, que esa guerra hace 50 años que está vigente y que no estamos todos hablando, lamentándonos las atrocidades de la guerra. Mueren inocentes y eso es injusto. Enrique Guerrero era un almacenero, tenía un almacén de ramos generales en Luján, se crió en Las Marianas, y él lo único que hacía, lo único que pasó, por lo cual fue detenido, es porque militantes del barrio que militaban en el barrio donde él tenía el almacén se juntaban a jugar las cartas, a comer y a tomar en el... ¿Vos has hablado con la familia de Guerrero? Sí. ¿Y qué dicen ellos? Y estamos construyendo la historia. Eso es una etapa muy dolorosa para ellos. Todavía no volvió Enrique. Entonces, hablo con quien más hablo es con su nieta, y le pesa mucho hablar del tema, porque Enrique todavía lo esperan, ¿entendés? Entonces, por eso exigimos justicia, cárcel común a los genocidas, por memoria, verdad y justicia, ¿sí? Y también siempre con el horizonte que es la paz, con una fuerte posición en contra de la violencia, principalmente en defensa de los derechos humanos y de todos los derechos humanos. Porque recursos para satisfacer derechos humanos en este país y en el planeta entero está lleno. Lo que pasa es que unos pocos se quedan con la mayoría de los recursos y después nos hacen pelear entre los trabajadores y los que estamos desocupados, porque los derechos de los que están desocupados los pagamos los trabajadores y no lo pagan los que se quedan con todo. Gracias, Alfredo, como siempre, por el espacio. Encantado de venir. Bueno, ¿tiene alguna actividad concreta pensada para el 24? Sí, el próximo 24 nos encontramos en el Monumento por la Memoria, la Verdad y Justicia, ahí frente a la Shell, al lado del Monumento de Malvinas. ¿Tenemos que conversar con la municipalidad para participar del acto? Estamos en todo eso. No va a ser un acto masivo ni protocolar, va a ser un encuentro donde nos vamos a encontrar ahí a ponerle un poco de arte, de cultura, de diálogo, de espacio. La idea es encontrarnos. ¿Eso es lo que plantean ustedes con la municipalidad, digamos? No, con la municipalidad no. La municipalidad no sé qué va a hacer, no sé si va a ser... ¿No han tenido contacto? No, mirá, Alfredo, nosotros el año pasado cuando inauguramos el Monumento de la Memoria, tuvimos que discutir con la municipalidad para que nos dejen hablar.
vos sabés que nosotros fuimos los que presentamos el proyecto para el monumento, vos fuiste quien me anunció, y en el protocolo oficial, en el principio, en el primero, no estaba mi nombre ni el de ninguno de nosotros en los discursos, ni siquiera estaba el de Iris Pereira, que vos sabés bien. No, pero el tuyo en todo momento estuvo. Que vos sabés bien que a Iris la invitó, claro, Iris tampoco estaba, y nosotros también habíamos hecho el pedido formal por escrito. Bueno, eso no lo sé. Bueno, pero vos estuviste siempre. Sí, claro, estuve porque lo exigimos mediante papel firmado, así con una nota, por favor, pidiendo que si no iba a estar. La respuesta del Amber era que como no iba a estar la derecha, él quería que esté la derecha también, que sería, no sé, me había hablado de Casarino, bueno, el radicalismo tampoco estuvo, porque iba a hablar la concejal, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, Alicia iba a ir, faltó. Bueno, y como ellos no iban a estar, decía que nosotros tampoco, que de la izquierda no podíamos estar. Pero, perdón, yo fui el locutor de ese acto. A mí en ningún momento me dijeron que vos no podías hablar. No, pero que fue antes del acto. Esa semana tuve la charla con Lambert, tuve que presentar el pedido formal. ¿Vos entendés que ese día hablaste porque vos presionaste para...? Porque lo exigimos, si no, no hubiéramos participado formalmente del acto. Y es la posición, como el Consejo Deliberante manda a comisión el proyecto y no lo trata... También en la posición del municipio. Yo no estuve, pero eran las 2 de la mañana, me imagino 2 y pico de la mañana. Sí, encima, después de todo lo que había pasado antes, ¿no? Entonces, bueno. ¿Vos estabas? No. Bueno, entonces, contanos del acto para que quien se sienta convocado los acompañe, claro. Es simplemente una invitación el próximo 24 de marzo, el jueves, a las 6-7 de la tarde, ahí en el predio enfrente de la Shell. Vamos a estar ahí con un poco de música, de arte, de algún micrófono para charlar y principalmente... En el monumento. En el monumento de la memoria, sí. Principalmente para encontrarnos y seguir construyendo la memoria, algo muy informal, pero con la intención de seguir manteniendo encendida la llama, que es el objetivo que tenemos. Bueno, muchas gracias por tu visita, Sergio. Gracias, Alfredo. Y sigamos discutiendo estas cosas porque siempre hay que hablar. Vos lo dijiste y lo repito, siempre hay que hablar. Sin duda. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sergio Santana estuvo con nosotros. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.